Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a estar dando lectura desde el verso 26 en adelante. ¿Okay? Con esto abrimos el servicio. Hechos 8, del verso 26 en adelante. Gloria a Dios. Cuando todos la tengan, digan amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y su señor fue un etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para orar. Había sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: de nuevo que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si queréis de todo corazón, lo puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Palabra del Señor. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la verdad de las Escrituras, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer, oh Dios, que tu palabra es viva, que tu palabra, Señor, es poderosa, oh Dios, y que haga aquello en nuestra vida para lo cual tú la has enviado. Ayúdanos, oh Dios, a entenderla y a comprenderla. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Pero Dios, aviva nuestra vida y nuestra fe, de tal forma, Señor, oh Dios, que podamos ver, oh Dios, no un libro, sino la verdad de tu palabra, y que podamos vivenciar esta experiencia en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a cumplir, oh Dios, tu palabra, a cumplir tus mandatos, Señor, a cumplir tu misión, Señor, a entender, oh Dios, el gran plan que tú has tenido para salvar al ser humano. Gracias, oh Dios, por incluirnos en él. Bendice esta iglesia, Señor. Ayúdanos a entender lo que tu Espíritu quiere hablar a nuestros corazones y a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Te puedes sentar, gloria a Jesús. Al camino de
ahora, adoro, para no de casa, de que estás aquí. Me lo dijo un ángel. Algo que nadie lo ve. Así es. Ese pasaje que leíste antes de Isaías, te lo consejo hoy. Esperaba que así fuera. No entiendo. Escoger datos de sí mismo o regalo más. Habla de un hombre que iba a lastimar mucho y humillar. Un hombre que nos enseñó que a través de la ley encontraremos la salvación. Y piensa que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Mira, Pablo le decía, viene cargado de noticias y lleva la palabra de Jesús a los confines del mundo. Le arrepientes de tus pecados. Sí. No debes olvidar eso. He sido orgulloso. He sido embajador de la obediencia y el poder. Eso te pasa. Lo que importa es quién elige ser ahora. Está listo. ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo. Gloria a Jesús. Poderoso. Te adoramos. Gloria a Dios. Powering on. Gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor, gloria a Jesús, una manera distinta de sacar la vida. Gloria a Dios. Y a veces necesitamos preguntarle algunas cosas a las Escrituras y le pregunto, ¿quién es el primer convertido gentil en la iglesia? Y uno pudiera pensar que usado por Dios para esto era un apóstol importante. Pero cuando vamos a la dinámica de lo que quiero hablarles hoy, entendemos y comprendemos que la misión del Señor, y algo de lo que estamos trabajando con ustedes ya hace varios domingos, hemos hablado de esa misión desde la perspectiva de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy entramos en este libro de los Hechos. Hechos podría usar muchas experiencias, realmente Hechos es un libro poderoso del Espíritu y la misión se observa de una manera poderosa con las señales y prodigios que habían allí, como apóstoles y demás. Pero quería tocar este texto porque me parece uno de los textos más hermosos y una de las
de las experiencias más hermosas descritas en la Biblia. Y lo interesante es que aquí Dios utiliza para la conversión a Felipe. Voy a entrar un poquito en Felipe, gloria sea al Señor. Quiero hablarles un poquito también de creer las Escrituras y de entender que a veces leemos los textos y pensamos que esto que sucedió aquí es para ellos solamente. Y leemos la Biblia, pero no logramos amar lo que allí dice. No lo logramos palpar en el espíritu o en la experiencia de la fe. El Dios que se revela en esas Escrituras es el mismo Dios que se puede revelar a nosotros. Y quería traer un poco de introducción sobre este sermón. Y quiero relatar una historia que aconteció en nuestra isla, en aquellos avivamientos tan conocidos de Puerto Rico. Estamos hablando de 1930. Voy a mencionar algo que quizás ninguno conocimos, pero quedó registrado en uno de los libros de historia de la experiencia de lo que es la fe cristiana. Lorenza Lucena, fascinado a Caguas, es un pastor, concluyó la construcción del templo de Ponce en 1930. Para aquellos que entiendan un poquito, fue la experiencia del avivamiento, fue lo que nos trajo como experiencia de lo que hoy conocemos como la denominación pentecostal. Fue una época de mucha pobreza y crisis, pero también fue un despertar del espíritu en medio de nuestro país. La noche que salió de Ponce con su mudanza, Dios le reveló que fuera un Macao. Lucena altercó con Dios, pero finalmente se dio y dio instrucciones al conductor del camión para que se dirigiera a Macao. Él había finalizado, estaba en otro plan, su plan era otro. Sin embargo, Dios lo invita donde él estaba y le dice: vete a Macao. En aquella época, no era como hoy. A ver, ¿dónde llega? Era un camino diferente. Así que, aun cuando él alterca un poco con Dios, sigue sus instrucciones, le dice al conductor del camión para que se dirigiera a Macao, a un destino muy distinto. Mientras Lucena iba de camino, Dios también le reveló en sueños a Julio Román. Yo sé que estoy hablando de gente que usted nunca conoció, tranquilos. Es un creyente macaeño y lo instruyó a recibir al pastor. Inmediatamente se dirigió a la entrada del pueblo y frente al hospital oriental vio un camión cargando una mudanza. Al preguntar al conductor si se trataba de un pastor y el conductor asentir, Román desbordó en un efusivo saludo a Lucena. Román lo hospedó en su casa. En la mañana se regó la noticia de la llegada del pastor. Esto tomado del pentecostalismo de Puerto Rico por Génesis Santiago, páginas 142 y 143. Y usted dice: ¿por qué trato esto? Porque a veces pensamos que las experiencias de la Biblia, como la experiencia de Felipe, es una experiencia que solo se dio en ese marco. No fue así. Y es un libro bastante grande, pero se registran tantas y tantas experiencias de lo que vivimos como iglesia en una temporada, en una historia. Y en ocasiones es como leer el libro de los Hechos, sin entender que Dios estaba en el asunto. Quiero entrar a las Escrituras. De hecho, Felipe establece su hogar en Cesarea. Felipe es uno de los 7 diáconos, un hombre de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Es conocido como Felipe el Evangelista.
cristiana. Esta es una familia llena del Espíritu Santo. No solamente Felipe como diácono de la iglesia, sino aún sus hijas eran usadas por Dios en el don de profecía. Pero en aquel tiempo, la iglesia comienza a huir por la persecución. Y donde quiera que la iglesia iba y los hermanos iban siendo perseguidos, comienzan a predicar a donde ellos llegaron. Comienza a extenderse la iglesia por hermanos comunes, por testigos de la gracia y la grandeza de Dios. ¿Cómo crecimos tanto como iglesia en la historia de nuestro país? Yo no sé si usted se pone a pensar y observar, porque quizás los años han cambiado, ¿no? Pero observe en cada barrio si no hay un templo pentecostal, 2 o 3. Y fueron puestos por personas de muchos años atrás, muchos de ellos. En un tiempo difícil, con una pobreza extrema, sin recursos económicos. Y no solamente en Puerto Rico, sino en muchos países de Latinoamérica. Cada hermano se convirtió en un testigo del poder del Espíritu Santo. Cada hermano. Gloria a Dios. De hecho, Felipe y a Samaria comienza una predicación poderosa y allí aquel hombre que sencillamente era un diácono, comienzan los paralíticos, los cojos ser sanados, los demonios comienzan a salir y la ciudad donde él estaba se llenó de alegría. Y uno observa un cumplimiento de la misión, gloria sea al Señor, en el capítulo 8 de Hechos. Uno observa allí una manifestación del Espíritu y de su llenura, de señales, de providencia, de la dirección de Dios en todo este proceso. Gloria a Jesús. Es notable el contraste entre los dos relatos sobre Felipe, la experiencia de Felipe y el eunuco etíope también. El primero de estos avivamientos tiene lugar en Samaria, hacia el norte y el este al sur. El primero se refiere a una conversión en masa que se produjo luego de la dispersión. Y el segundo es una conversión aislada producida por un mensaje directo de parte de Dios. El primero ocurre entre un pueblo que tenía solo los libros judíos de Moisés. El segundo trata sobre alguien que leía a los profetas. Sin embargo, ambos están relacionados, no solo por la presencia de Felipe, sino también porque conciernen a personas ajenas al judaísmo. Samaria era una mezcla entre judíos y gentiles. Y los que estaban en Jerusalén pensaban que eran mejores que ellos. Pero allí llegó Felipe y les predicó el Evangelio, de tal manera que los apóstoles luego tuvieron que ir a ver lo que estaba pasando. Pero el etíope es un gentil, un hombre no judío. La misión de la iglesia, la misión de Jesús, es comprender que Dios nos hace parte de esta experiencia y de este plan. Tan grande que los ángeles del Señor ministran a favor de la iglesia. La Biblia dice que un ángel del Señor le dice a Pedro, la expresión ángel es la expresión de un mensajero del Señor. Le dice, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Verso 26. Levántate y ve, prepárate, haz arreglo para el viaje.
Imagínense el camino por el desierto, poco transitado, mandato bien extraño. De hecho, una alternativa para la traducción del sur es mediodía. Y si esto es así, el ángel estaba diciendo, vete por un desierto a mediodía de camino. Cuando el sol está que... mediodía. ¿Usted lo piensa? ¿Qué? Y si lo piensas bien, Samaria feliz estaba bien. De hecho, en Samaria había milagros, había prodigios. La gente se estaba convirtiendo. Dios. Y si vas un poquito adelante, donde él estaba, donde lo había nombrado diácono, estaba tranquilo. Entonces una persecución lo saca de allí y lo mete a Samaria. Y en Samaria, cuando la cosa está buena y Dios está haciendo grandes cosas, y probablemente pensó, este es el lugar de Dios donde Dios me tiene, yo le dice, ¿sabes qué? Vete al desierto. Vete camino. Vete al mediodía. Vete por donde no pasa nadie. De camino se encontró con un etíope. Este hombre en un carruaje, su vestimenta de la casa real, viajando de Jerusalén a Gaza. Cuando hablamos de un etíope, ellos provienen del antiguo reino de Etiopía, que probablemente estaba en la zona conocida ahora como Sudán. Pero esto era lo menos importante para Lucas. Da la impresión que este es un extranjero, un no judío. No solo venía de unas regiones más remotas del mundo, sino que también era un alto funcionario. Es lo que pudiéramos conocer hoy como un ministro de Hacienda, un ministro de Finanzas, un hombre responsable de los tesoros reales, de la renta nacional, así también como un eunuco. Candace no era un nombre personal, sino era el título de la reina de aquel lugar. Aunque el término eunuco llega simplemente a significar un oficial, es muy probable que aquí Lucas tenga en mente el significado más literal. Pues sí, así no sería redundante la frase cuando dice alto funcionario. Entonces, ¿qué era el eunuco? Era el encargado de cuidar los harenes. Esta persona que cuidaba los harenes, los castraba. ¿Por qué estos detalles son importantes? Porque cuando uno observa las reglas del Deuteronomio capítulo 23, verso 1 en las Escrituras, es improbable que este hombre haya sido un converso pleno del judaísmo. No podía participar plenamente de la adoración del templo. Siempre sería un semiprosélito. Nunca podía ser bautizado, ser parte de la experiencia del judaísmo. Pero este hombre su propósito en este viaje era el adorar en Jerusalén. Tenía un corazón que un adorador. Conocía probablemente al Dios de Israel, pero no podía ser parte, ni siquiera un prosélito completo. No podía adorar como los demás, no podía
y a checar al templo donde llegaban los demás. Y este hombre poseía un ejemplar de por lo menos parte de las Escrituras. Así que lo ves muy conectado al judaísmo. Era un gentil, pero un hombre temeroso de Dios. Y va de camino, haciendo lo que en aquella experiencia era normal, leer, pero se leía en voz alta. Es un hombre leyendo un rollo. Yo tenía la Biblia, ¿ok? No estaba como la tenemos hoy. Así que es un rollo lo que está leyendo. Ahora, en muchas ocasiones el Señor nos lleva a lugares incomprensibles. No lo podemos entender honestamente. Felipe es diácono y de repente está huyendo por la persecución, luego está predicando en Samaria, donde pudo pensar, llegué al propósito de Dios, pero luego lo envía a un desierto, al camino menos transitado. A veces yo no entiendo la vida, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Nos lleva a lugares que pensamos, y aquí no me mueve nadie. Y aquí me retiro. Ya llegué. Estoy cómodo. Y de momento todo nos cambia. A veces pensamos que esta es la bendición de Dios, pero de momento todo desaparece de nuestra vida. Hoy estamos en el mejor lugar y mañana amanecemos en otro lugar. ¿Pasa o no pasa? ¿Por qué? Iglesia, cuando amamos al Señor, entendemos o llegamos a la conclusión en la experiencia de la madurez de la vida de la fe que nosotros no somos el centro. Y este mensaje quizás nos escucha. Pero a veces creemos y pensamos que sencillamente nosotros somos los importantes. Y se nos olvida que hay un plan. Que somos parte como iglesia de esta gran misión. Hace unos días estaba visitando a Juanita esta semana. Y al lado de Juanita está, si me escucho un día grabado, pero está feliz. Yo no conozco a Felicita. Y me dijo que estaba ahí una cierta preciosa llamada Felicita. Felicita no tiene tanto apoyo como Juanita. Así que yo visité a Juanita, que está débil en sus circunstancias, pido mucho apoyo por su familia. Y luego pasé a hablar con Felicita, que está un poco más activa, ¿no? Y uno puede pensar, Felicita tiene todas las condiciones para quejarse. Felicita me dijo, yo oré por Juanita. Yo oré. Porque yo soy una mujer cristiana. Identificó a la iglesia que iba, a la congregación que iba. Al final yo le dije a la pastor y se alegró porque estaba allí. Pero en su corazón vi una mujer que ama a Dios, que entiende que en medio de sus circunstancias, de los testimonios que
me ha ayudado, Dios muchas veces me ha sacado de este lugar, que tiene la capacidad de testificarle a la que está de lado, y no solamente testificarle, aún en su condición decir, yo estoy orando por él. Y sin entender, gloria a Dios, que en el plan de Dios, en el plan del Señor, Dios me hizo parte de esa experiencia de fe. Amén, mi Dios. Que el plan del Señor no solamente incluye mis beneficios, sino que cada experiencia de mi vida de fe es para que alguien pueda escuchar de la gracia y la misericordia de Jesucristo. Les pregunto, iglesia, ¿cuántos grupos podemos encontrarnos en el camino del desierto? ¿Sabe cuántas personas nunca entrarán a una iglesia cristiana? Nunca asistirán a nuestras congregaciones. Nunca irán a una campaña, por más milagros que hagan allí. ¿Sabe cuántas personas son muy religiosas y leen las Escrituras y leen la Biblia? Pero piensan en sus corazones que ellos están excluidos, que ellos no son parte, que no pueden llegar a una relación con Dios. Gente que se siente lejos de Dios. Gente que han sido marcados, rechazados. No importa si son profesionales o no son profesionales. Son gente de camino. Son gente de desiertos. Les pregunto, iglesia, ¿habrá un hermano, habrá una hermana que pueda decir, yo he vivido mi desierto, yo he vivido mi necesidad, yo he vivido mi enfermedad, yo he vivido mi pecado, pero un día Cristo me encontró en mi desierto y puedo testificarte en tu desierto y en tu camino que ese Cristo puede ser poderoso para tu vida? Gloria a Dios. Santo es el Señor. De camino en el supermercado, de camino en la universidad, de camino en la escuela, de camino al trabajo, de camino a visitar a alguien, de camino a evangelizar y entender, gloria a Dios, que las circunstancias de nuestra vida no son circunstancias que vienen al azar, sino que probablemente Dios tiene un plan mayor en medio de nuestras experiencias. Que nuestra experiencia y en el lugar donde nos podamos encontrar fue el plan del Señor, porque el plan del Señor es eterno. Santo es el Señor. Hemos perdido tanto la conciencia de esto que se nos ha olvidado sencillamente invitar a gente. Venimos a la iglesia para que Dios nos hable. Disfrutamos del servicio y salimos de él. Decimos una semana más. Tanta gente que solo una invitación, se nos ha olvidado sencillamente invitar a la gente a la iglesia. Santo Señor. Yo no me estoy hablando de ir, es el mandato de Jesús. Gloria a Jesús. Pero hemos olvidado que los planes de Dios no solamente es para mí,
no solamente es yo en mi casa, no, es mi familia, son mis hijos, es mi esposa, es mi esposo, es mi tío, es mi abuelo, es mi primo, es mi hermano. Cuando uno observa la misión de la iglesia y uno comienza a entender el plan de Dios y la providencia del Señor, esto es tan poderoso, hermano. Porque usted me dice, ¿fue necesaria una persecución? Sí. Si no hubiera habido la persecución, los apóstoles hubieran escrito, el Señor nos envió a ir, y Jerusalén está buena la cosa, y Pentecostés, que ahí nos quedamos. Quizás usted y yo no estaremos. Pero cuando usted ve el mandato de Jesús, la iglesia se quedó. La iglesia no entendía el plan de Dios, no entendía cómo los no judíos podían entrar en ese plan. Si usted quiere ver el relato, mira a Pedro. Dios tuvo que enviarle ángeles, le dio una misión, hizo mil cosas para que él entendiera que tenía que ir a donde con él. Él no lo entendía. Pero Dios mueve una persecución para que la iglesia se expanda. Cada uno fue un testigo del poder de Dios. Dios mueve un hombre con el corazón de Felipe para hablarle a un gentil en un desierto. Santo. Y Dios necesita una iglesia que entienda la misión. La misión es dirigida por el Espíritu Santo. La Biblia dice, el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carruaje real. ¿Cuánto necesitamos volver a eso? Felipe escucha una lectura del rollo del profeta Isaías. Preciosos son versos 32 y 33. Como oveja fue llevada al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada. La expresión de alguna versión es quitada de la tierra. Le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiende usted lo que lees? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Cómo podré si alguien no me guía? El único que lee no puede entender la profecía de Isaías. Necesita a alguien que se la explique. Hay ignorancia, hay incapacidad para entender el texto. Yo pienso que como iglesia debemos volver a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que volver a acercarnos a la gente. Tenemos que volver a juntarnos con la gente. Si no logramos acercarnos, no logramos conocerlo como persona. Esta mentalidad de que de alguna manera nos contagiamos tiene que ser rebasada por el plan de Dios en nuestra vida. Si no te acerca, no lo conocerás. Si no te acerca, no va a haber relación. Si no te acerca, no vas a conocer la necesidad. Si no te acercas, no vas a conocer el dolor. Si no te acercas, no vas a conocer la angustia. Pero necesitas ser sensible a la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, acércate y júntate a tal persona. Santo Dios. Algo que necesitamos volver a hacer, iglesia, a escuchar. A escuchar. A veces somos prontos para predicarle a la gente. Los sermoneamos. Sermoneamos a nuestros hijos, sermoneamos a nuestra familia. Y a veces la gente necesita ser escuchada.
Los hijos a veces necesitan ser escuchados. Amén, mi Dios santo. El pecador necesita ser Santo Jesús. escuchado. Yo no veo a un Felipe que se acercó y le dijo Dios me envió. No. Se acercó, caminó junto al camino. ¿Escuchó? Necesitamos una iglesia que escuche. Santo. Necesitamos hermanos que escuchen. Que pregunten. Gloria a ti, ¿Entiendes? Jesús. Te oramos, Jesús. A mí me gusta predicar con el hermano Víctor. Cuando estábamos en la comunidad, Víctor no parece un predicador como el pastor. Pero tiene este don tan simple y de tanta gracia de hablar con la gente y contestar sus preguntas y dudas. Me encanta. Gloria a Dios, aleluya. Me encanta escuchar en ocasiones a evangelistas de esta casa. Solo tengo evangelistas, no lo saben. Bien. Sea evangelista, es su nombre. Gloria a Dios. Amén. Pero evangelista tiene un don muy especial del Señor cuando habla. Tiene la capacidad de confrontarlos y hablar donde sea. Santo el Señor. Dios lo bendiga. Amén, mi Dios. Y necesitamos eso. Una de las cosas que necesitamos entender es lo que dice el grupo. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo van a entender si la iglesia no les explica? ¿Cómo les van a entender si nosotros no les explicamos? ¿Cómo tus hijos entenderán si tú no les explicas? ¿Cómo tu familia entenderá si no les explicas? ¿Cómo los niños conocerán del amor de Dios si no se lo explicamos? Yo necesito que el Espíritu de Dios vuelva a levantar maestros de niños, de jóvenes, de adultos, de discipulados. Porque la gente necesita entender y necesitan que se le explique. Gloria sea al Señor. Y somos llamados a responder. Gloria a Dios. A responder. ¿Cómo conocerás a Jesús? Conocerás a Jesús solo a través de las Escrituras. Por la lectura de la palabra de Dios, y es conocer la palabra lo que aumenta el conocimiento de Cristo como Salvador y como Señor de nuestra vida. Gloria a Dios. Tenemos que aprender de Felipe y comenzar con las Escrituras. Explica el cumplimiento de Cristo y guía al oficial etíope al arrepentimiento y a la fe y al gozo del Señor. Gloria a Jesús. Los miembros promedio de nuestra iglesia escuchan los mensajes del domingo. Yo sé que muchos de ustedes no tienen un solo turno al parte de la semana. Yo pongo mi alma en esto. Te invito a que tu experiencia no sea la de solo el domingo ir a las Escrituras, y que hagas de esta tu pan diario. Amén, mi Dios. Necesito que mis predicadores en esta casa entiendan que cada domingo y cada vez que tengan la experiencia de hablarle a alguien del Señor, que la gente pueda ver a Jesús,
hablemos menos de nosotros. Hablemos menos de nuestro éxito o de nuestros fracasos. Y hablemos más de Cristo. Enseñemos más sobre Cristo. Prediquemos las Escrituras. Prediquemos la palabra de Dios. Que la gente comience a encontrarse con Cristo a través de una buena exposición de las Escrituras. Seamos buenos obreros que interpretemos bien la palabra del Señor. Aleluya. Mi consejo siempre será: expon a Jesús, expon las Escrituras, exhorta al pecador, exalta al Salvador. Eso es una misión que es dirigida por el Espíritu Santo. La misión siempre tiene una respuesta. La interrupción de Felipe a este importante funcionario se decidió con una notable humildad y gentileza. Ya era lo típico, tal vez molesto. Pero Felipe no era socialmente igual a aquel hombre, pero él invitó a que subiese a su carruaje, se sentara junto a él, a fin de que le explicara el texto y lo que estaba leyendo. El eunuco estaba intrigado sobre quién era el descrito en Isaías capítulo 53, verso 1 al 8. ¿De quién habla el profeta? ¿Habla de él o habla de algún otro? Felipe usa esta escritura y parte de esta escritura para anunciarle el Evangelio de Jesús y las buenas nuevas. Cuando Isaías habla de esto, escribe esta profecía, no estaba escribiendo de sí mismo. Del capítulo 42 al 53, Isaías habla sobre el rey mesiánico, a quien Dios llama mi siervo. Este siervo, según describe el profeta Isaías 600 años antes de Cristo, sufre en el lugar de otro, es despreciado y rechazado por los hombres, muere por los pecadores del mundo, es sepultado por los malhechores y es declarado justo para muchos. Esta doctrina es la doctrina del siervo. Voy a intentar resumir o pensar lo que Felipe pudo decir a este hombre. La primera expresión que observamos allí es la siguiente: fue llevado como oveja al matadero. El profeta no dice de quién hablaba. Supongo que Felipe comenzó a hablarle de Cristo. Comenzó a hablarle cuando fue arrestado, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, cuando fue llevado a casa del sumo sacerdote a un juicio. Como cordero mudo delante del que lo trasquila. Cuando la oveja es trasquilada, se queda quietecita, le quitan la lana. En el Antiguo Testamento, la palabra cordero se refiere al cordero sacrificial, ¿cierto? En Isaías 53, 7, se refiere a un ser humano que cumple la función de un animal o de un cordero a ser sacrificado. Así que pienso que de alguna manera Felipe pudo haberle hablado de Juan Bautista cuando señala a Jesús en medio de su bautismo y en medio que cumplió todo la obediencia. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro, diciendo de Jesús, dice que es el Cordero sin mancha ni defecto que derramó su sangre en la cruz. Primera de Pedro 19. Ahora bien, cuando Felipe está hablando de Jesús, probablemente Felipe habla de cuando los testigos lo acusaban de querer destruir el templo. Jesús, dice el Evangelio de Mateo, permaneció en silencio. Silencio. No es así que lo acusan de blasfemia, que Cristo habla de la profecía de él descendiendo como el Hijo del Hombre. En su humillación
no se le hizo justicia. Por cárcel y por juicio fue quitado. En un juicio de noche, cuando de noche no se llevaba nadie a juicio con testigos falsos, o un sumo sacerdote que actuaba en dos funciones. Interesante. Su función era ser imparcial, pero él se convirtió en juez y fiscal. Él acusó a Jesús de blasfemia y él lo condenó por blasfemia. Un juicio totalmente marañado, injusto juicio. Hablar de la muerte de Jesús, hermano de Pilato, es terrible. De hecho, él no ve crimen en él, pero aún así lo entrega. ¿Quién describirá a su descendencia? El número de sus discípulos crecerá incalculablemente porque Él ha llegado a ser exaltado. Cristo es el centro y el cumplimiento de la profecía de Isaías 53. Se cumple en que Cristo cumplió toda Escritura y Cristo nos envía a interpretar su mensaje de salvación a la gente que esté lista para oír y escuchar ese mensaje. La misión concluye con lo siguiente. Concluye con el bautismo. Como el eunuco inició la conversación sobre su propio bautismo, podemos presumir que Felipe continuó la historia de Jesús con un llamado hacia el bautismo. La pregunta del eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado?, sugiere que esperaba alguna objeción de Felipe. Quizás a este hombre se le había negado la oportunidad del bautismo judío. No podía ser parte. Era un hombre cuidado. Pues bien, Felipe le dice: si ves de corazón que te pide, y de una manera de accionar aquello, se bajan al agua y allí él no fue bautizado. Y allí observamos que un gentil por primera vez, de una manera hermosa, fue Pedro, fue Pablo, fue Felipe. Llevó a las aguas a un hombre que era considerado por el judaísmo y por muchos en la iglesia que nunca sería parte de la iglesia. Te invito a que puedas entender esto. Te invito a que puedas comprender, gloria a Dios, lo que Dios estaba haciendo en la vida de Felipe. De ahí lo lleva a Gaza. Y este grupo sigue como una criatura del Señor, gozoso su camino, gloria sea al Señor. En el siglo IV la tradición registra las conversiones por el grupo y una iglesia cristiana en esta nación. Esto es poderoso. Es poderoso porque Isaías había dicho lo siguiente: el hijo del extranjero que se ha adherido al Señor no habla diciendo, sin duda Jehová me separará de su pueblo. Tampoco diga el eunuco, he aquí yo soy el árbol seco, porque así ha dicho Jehová, dijo el profeta Isaías: les daré un nombre eterno
que nunca será borrado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Evangelio es para todo el mundo. Amén. El Evangelio es para toda criatura. Todo el que se arrepienta de sus pecados y cree en Jesucristo como su Salvador. Gloria a Dios. Y lleve ese testimonio en su vida y en su fe. Y haga ese testimonio público en la experiencia de un bautismo en las aguas. Gloria a Dios. ¿Vieron el mundo de la persona? Dice que crees en Jesucristo y le dice sí, gloria sea al Señor. Que Cristo murió, que Cristo resucitó al tercer día, gloria sea al Señor. Por lo tanto, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la labor de la iglesia, gloria sea al Señor. Aleluya. Pero tenemos que volver a dejar que el Espíritu Santo comience y continúe dirigiendo a su iglesia, gloria sea al Amén. Gloria Señor. a Dios. Dios nos está dando oportunidad de ser discipuladores, testigos de Él, gloria sea al Señor. Que el Señor siga abriendo puertas de oportunidades, gloria a Jesús. Y que nosotros tengamos la experiencia de obedecerle, cumplir su misión e ir y acercarnos a aquel que necesita que se le explique que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, mi Dios. Gloria Santo sea. Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Miremos nuestro rostro. Muchas veces en nuestra vida no meditamos en lo que Cristo hizo. Y a veces cuando nos miramos a nosotros mismos, reconocemos que estamos muy lejos de Él. Y al igual que en el mundo llegamos a la casa y llegamos quizás al templo como este no llegó, porque tenía a Dios. Pero Él sabía en su corazón y Él sabía en su vida que Él no podía ser parte de aquello. El Evangelio es gracia, misericordia. El Evangelio es la invitación a acercarse a Él. El Evangelio es la invitación a reconocer que el Cordero de Dios derramó su sangre y que su sangre es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Y que si lo hacemos de corazón y nos arrepentimos y le damos la espalda al pecado, Dios nos levantará y en su misericordia nos hará entrar a su presencia, gloria sea al Señor, como hijo e hija de Él. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé qué pudiera en tu corazón, gloria a Dios, impedir que la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, que es poderosa para que tú logres entrar a su presencia. Te invito en esta mañana a que puedas abrazarte a Cristo, que te puedas abrazar al Cordero de Dios, que puedas volver al Señor y decirle al Señor: me quiero acercar a ti, me quiero acercar a ti. No hay nada que impida que yo no esté cerca de ti. Abre tu corazón en esta mañana. Y no solamente abre tu corazón a recibir al Señor y acercarte a Él. Abre tu corazón, gloria a Dios, para escuchar la voz de Dios que nos está diciendo: ve y acércate a aquel que necesita escuchar esta palabra. Iglesia del Señor, Dios sigue llamándonos e invitándonos como su pueblo a seguirle. Te invito en esta mañana, si así lo deseas, como todos los domingos, que levantes tu mano, gloria a Dios, y ahí donde oraremos por ti. Gloria sea al Señor. Dios bendiga al hermano que levanta su mano. Dios bendiga al hermano. Dios bendiga a los jóvenes. Dios bendiga al hermano. Dios bendiga al hermano. Dios bendiga al joven. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria a ti, Gracias. Padre Jesús. Dios te bendiga. Gloria a Dios a la hermana. Llénanos de tu Qué bueno es el presencia, Señor. Señor.
Gloria a Dios. Te invito, iglesia, a ponernos de pies en esta Glorifícate, mi En esta Dios. mañana. Glorifícate, Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vamos a orar por aquellos que desde sus hogares, gloria a Dios, quieren recibir a Jesús, quieren acercarse al Cordero de Dios. Y están como este grupo, heridos, golpeados, sin fe y sin esperanza. Padre, hoy presento tu iglesia, hoy presento a mis hermanos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, oh Dios. Gloria a Dios. Te pedimos, oh Dios mío, Padre Celestial, que obres en nuestra vida. Te pedimos, oh Señor, que salves, Señor, que restaure, que levantes, Señor, oh Dios mío, Padre Celestial. Te pedimos, oh Señor, que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida, Señor. Que tú, oh Dios mío, Padre Celestial, nos ayude a estar cerca y no lejos, Señor. Bendice a esta tu iglesia, oh Dios mío, Señor. Y permite, oh Dios, que nuestros oídos vuelvan a ser sensibles para escuchar, oh Dios, que tu Espíritu Santo sigue dirigiendo a tu pueblo y a tu iglesia, Señor. Y que en las circunstancias que podamos vivir, podamos comprender en nuestro corazón, Señor, y en nuestro espíritu, que tú tienes un plan. Y que tu plan es perfecto, aunque no lo comprendamos, Señor. Te doy gracias, oh Señor. Salva vidas. Aún a la distancia, salva vidas. Toca al pecador. Salva al hombre que necesita de ti y necesita salvación, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Tomemos nuestra ofrenda.